estos compañeros, desde ese tiempo de la barbarie, hoy, a casi 45 años de esos hechos, nada ha cambiado en México. Hoy se siguen violando los derechos humanos. Hoy tenemos nuevas detenciones de compañeros que se han opuesto a las reformas educativas, laborales y estructurales. Sin embargo, a pesar de haber firmado los convenios internacionales, como es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, como son la Carta Universal de los Derechos Humanos con la Organización de Naciones Unidas, en México son simple y sencillamente letra muerta los derechos humanos y los derechos indígenas que respeten los usos y costumbres de nuestros pueblos originarios. Tenemos un mandato, hay una orden judicial, una orden que no puede ser desobedecida por el ejército, y entonces en las próximas semanas o en los próximos meses vamos a desafiar al ejército. Esto nos va a llevar a una situación sumamente complicada y por eso estamos dando a conocer toda la problemática que se puede venir. El ejército no puede negarse a abrir los cuarteles, no puede negarse a obedecer una orden. ¡De Chiapas a Sonora! ¡Con la coordinadora! ¡De Chiapas a Sonora! ¡Con la coordinadora! ¡De Chiapas a Sonora! ¡Con la coordinadora! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! Voy a dejar la palabra a la compañera Carmen Sánchez Parada, que es esposa de uno de los presos políticos del magisterio y compañera de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación. ¿Qué quieren nuestros presos políticos? ¡Libertad! ¿Qué quieren nuestros presos políticos? ¡Libertad! Muchas veces, libertad, libertad a los presos por luchar. Libertad, libertad a los presos por luchar. Hoy quiero empezar a decirles algunas palabras, pero también es importante leer un fragmento de un poema del compañero Leonel, que escribe en cárcel de máxima seguridad desde Puente Grande, Jalisco. Crecerá, simplemente el movimiento crecerá. Crecerá totalmente, la contradicción la alimentará. Triunfará cuando el régimen social llegue el fin de su existencia. Triunfará cuando el pueblo llegue al fin de su paciencia. Leonel Manzano Sosa. Compañeros, compañeras, pueblo que transita, pueblo que trabaja en el Consulado General de México, personas que vienen a sufrir y que vienen a buscar el sueño americano aquí de este lado de Estados Unidos. Hoy venimos a denunciar, compañeros, una vez más, los atropellos que se viven en México. Hoy precisamente, siendo un día emblemático, en aquel 1971, cuando salieron a protestar muchos de los del movimiento que habían resurgido del 1968, cuando se daba la protesta y se dio una masacre. 3 años tuvieron que pasar para que se reorganizara el movimiento, y al salir en las protestas en la plaza fueron reprimidos nuevamente aquellos estudiantes, pueblo que se reunió a protestar. Fueron asesinados, fueron perseguidos y puestos en prisión muchos de estos compañeros. Desde ese tiempo de la barbarie, hoy
45 años de esos hechos, nada ha cambiado en México. Hoy se siguen violando los derechos humanos. Hoy tenemos nuevas detenciones de compañeros que se han opuesto a las reformas educativas, laborales y estructurales. Hoy nuevamente tenemos una represión masiva en toda la República. Por eso quisimos venir a denunciar, por eso que quisimos salir a decirle al pueblo mexicano y a todos los que se encuentran aquí de este lado que vean y volteen los ojos a México. Hoy el magisterio mexicano, aglutinados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, nos encontramos en movilizaciones masivas y estamos encontrando no la respuesta de un gobierno que nos quiera escuchar, no estamos encontrando una mesa de diálogo, estamos encontrando represión, más presos, más detenciones, más asesinatos. El día de hoy, los compañeros de Tabasco, al momento de bloquear la carretera de Villahermosa, fueron reprimidos brutalmente. Hoy tenemos muchos compañeros, 10 de ellos que los llevan a prisión. ¿Hasta cuándo el gobierno se va a dar cuenta de que las detenciones no van a solucionar los problemas sociales en México? ¿Cuántos más presos vamos a tener en estas cárceles? ¿Llenas para qué? ¿Por qué aquellos delincuentes y personas que se dedican a delinquir, a secuestrar a esas personas no las detienen? Quiero decirles, compañeros, que estamos muy preocupados de la situación que se encuentra en nuestro país. Porque no nada más es algunos estados, es toda la República donde los compañeros maestros se están manifestando. Y no hay voluntad del gobierno para escucharnos. En 2013 nosotros iniciábamos las movilizaciones de mayo cuando 5 compañeros fueron detenidos y puestos en cárceles de máxima seguridad. Ellos son Leonel Manzano Sosa, Sara Altamirano Ramos, Lauro Atilano Grijalva, Mario Olivera Osorio y Damián Gallardo Martínez. Desde ese momento hasta ahorita, 3 años de ser detenidos, no hemos encontrado su libertad. No hemos logrado su libertad, solamente estamos encontrando más detenciones por las manifestaciones y por estar en el descontento de este nefasto gobierno. Quiero decirles también que hemos tenido ya detenciones a partir de octubre, cuando se movilizaba el magisterio oaxaqueño, de otros 4 compañeros. Ellos son Otón Nazariega Segura, Efraín Picasso, Abel Jiménez y Juan Carlos Matus. No se conformaron con llevarse esos compañeros. Ahí asuman 9 compañeros de la CENTE. Tenemos en abril la detención de Asiel Cibaja, otro compañero que estaba cumpliendo una función en el Comité Ejecutivo Seccional. Era parte del comité en el sindicato. En mayo tuvimos también la detención de Heriberto Magariño. A la par de estos compañeros, tenemos presos también al profesor Óscar Hernández Neri en el Estado de México. Tenemos también al compañero Simitrio, como bien mencionaba el compañero Francisco. ¿Cuántos más presos y hasta cuándo nos van a dejar de detener? ¿Hasta cuándo nos van a dar soluciones? Por eso hoy pedimos su solidaridad, compañeros, y pedimos que esta cadena se haga más extensiva para que todo el pueblo de acá de Los Ángeles y todos los demás lugares vayan sabiendo de nuestra problemática en México, que no pedimos nada que nos regalen, solamente que nosotros nos escuchen y que sepan de nuestra problemática, de la cual vivimos
en México. Por eso, desde aquí les decimos que exigimos la libertad inmediata e incondicional y alto a la represión a luchadores sociales en México. ¿Qué quieren nuestros presos políticos? ¡Libertad! ¿Qué quieren nuestros presos políticos? ¡Libertad! Muchas veces, libertad, libertad a los presos por luchar. Libertad, libertad a los presos por luchar. Bueno, buenas tardes, compañeros de la Coordinadora Independencia y de otros movimientos que nos acompañan el día de hoy. Estamos aquí en el consulado de nuestro país denunciando al gobierno mexicano la crisis de derechos humanos en que ha sumido al país. En México, sencillamente los derechos humanos no se respetan y son inexistentes para el gobierno. México es uno de los países que no se niega a firmar los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en materia ambiental, en materia de derechos de cultura indígena. Sin embargo, a pesar de haber firmado los convenios internacionales, como es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, como son la Carta Universal de los Derechos Humanos con la Organización de Naciones Unidas, en México son simple y sencillamente letra muerta los derechos humanos y los derechos indígenas que respeten los usos y costumbres de nuestros pueblos originarios. Por eso estamos aquí, compañeros, que están ustedes de este lado de la frontera y que también resisten de este lado de la frontera, y creemos que también quieren a nuestra patria como nosotros la queremos y la defendemos, compañeros. México se encuentra en una crisis de derechos humanos, compañeros, lo demuestran los 34,000 desaparecidos que hay en el país. Y quiso esta crisis de derechos humanos con la desaparición de nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa, pero que no son solo ellos, compañeros, miles de asesinados, miles de desaparecidos, cientos de compañeros en las cárceles por oponerse al modelo económico neoliberal que concentra la riqueza en pocas manos a costa de más de 60 millones de mexicanos, compañeros. Cada día el régimen neoliberal, el modelo de desarrollo que se ha planteado el gobierno de Enrique Peña Nieto, entrega más y más nuestras riquezas naturales a las compañías transnacionales. La reforma educativa es una de las 11 reformas que se hicieron en menos de 2 años en el gobierno de Peña Nieto, y a lo que contribuyeron el PAN y el PRD, que firmaron el Pacto por México, el pacto que ha venido a entregar las riquezas del país, los recursos naturales, a las compañías transnacionales para que exploten la minería, para que se apropien de los hidrocarburos y de los recursos naturales y del subsuelo, compañeros. Por eso estamos aquí, porque con la reforma energética, al igual que hoy lo están haciendo con la reforma educativa, imponiendo mediante el garrote y la fuerza una reforma que no es educativa, una reforma que es laboral y administrativa, porque no se está discutiendo en ello las mejores condiciones de educación para los niños. Tampoco se está discutiendo que los maestros tengan mejor posibilidades de educar a los niños. No, compañeros, se está discutiendo la evaluación de los maestros para correrlos del trabajo, para liquidar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que hoy por hoy está dando una batalla junto a las organizaciones sociales, y que las organizaciones sociales como la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional estamos hoy luchando codo a codo con el magisterio y con distintas organizaciones para frenar esa reforma que, insistimos, no es educativa, compañeros. Luego viene la implementación de la reforma energética que va a despojar de sus territorios a indígenas y campesinos, y que ha puesto por sobre todas las actividades en el país la actividad de producción de energéticos. Es decir, para el campo mexicano no va a ser ya importante producir alimentos para mantener a los mexicanos, porque si hay hidrocarburos, el gobierno mexicano va a entregar esas tierras en contra de los intereses de nuestros pueblos originarios a las compañías transnacionales para que extraigan los hidrocarburos, compañeros. Por eso estamos aquí denunciando al gobierno mexicano. México es un gobierno que viene a la Asamblea General de la ONU a proponer que va a armonizar sus leyes nacionales con los tratados internacionales, pero que hasta el día de hoy no hay una ley que regule el derecho a la consulta de los pueblos. De conformidad con los tratados internacionales,
el gobierno mexicano debe consultar a los pueblos indígenas y campesinos el modelo de desarrollo que quieran. Y si los compañeros indígenas y campesinos no quieren el modelo depredador que destruye la naturaleza, que entrega las riquezas de las compañías transnacionales, México debería respetar la decisión de los pueblos originarios. Sin embargo, eso no existe y es algo que venimos a denunciar el día de hoy acá y a exigir que en México se legisle el derecho a la consulta, exigir que se respeten los derechos humanos, compañeros, exigir la salida de los presos políticos, exigir el cese de la persecución al magisterio y de las luchas populares, exigir la salida de los maestros presos, de los campesinos en las cárceles, en particular del compañero Rubén Sánchez Sarabia, compañero preso en el penal de Puebla, y que está preso con sus 2 hijos y un compañero. 4 dirigentes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes están presos después de que el compañero Simitre estuvo 12 años ya en prisión federal. Hoy de nuevo lleva 2 años en prisión porque no se ha doblegado a los intereses del gobierno poblano y del gobierno mexicano, compañeros. Por eso estamos aquí, compañeros, exigiendo la salida de los presos, el respeto a los derechos humanos y pidiéndoles a ustedes la solidaridad para que nos ayuden a la denuncia de lo que está pasando en México, compañeros, que nos ayuden con estos actos aquí en el consulado mexicano para que el gobierno de México por fin respete los derechos humanos, compañeros. ¡Que viva Zapata, compañeros! ¡Que viva! ¡Que viva Francisco Villa! ¡Que viva! ¡Que viva la gente, compañeros! ¡Que viva! ¡Que viva la resistencia de este lado de la frontera también, compañeros! ¡Que viva! Vamos a pedir al compañero Leonel Rivero, que es el abogado, ahora sí que por excelencia el compañero ha llevado a cabo importantes defensas y es de reconocerse, y quisiéramos que todos diéramos un gran aplauso porque el compañero ha sido de lo más destacado de lo que es la verdadera abogacía en México. Ha defendido con mucho éxito a muchos, entre otros, como mencionábamos, incluso aquí el compañero Francisco Jiménez, que estuvo más de 3 años, como 3 años preso, por el compañero Eric, y ha defendido en este caso también a la compañera Nestora Salgado, que está libre, y defendió igualmente al compañero Ignacio del Valle del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, igualmente al maestro Alberto Patistán, ha defendido a miembros de las autodefensas, ha defendido a muchísimos luchadores sociales y hoy efectúa también un trabajo importantísimo. ¿Dónde están los desaparecidos del EPR? ¿No? Su trabajo es un trabajo apegado a los principios que deberían regirnos, pero vamos a dejarles con la voz de él. Les pedimos nuevamente este reconocimiento a quien tenemos el gusto de presentarles esta vez y nos sentimos muy orgullosos, compañero Lionel. Buenas tardes, compañeros, nuevamente desde hace ya muchos años visitándolos, compartiéndoles las experiencias de otros presos que con el apoyo de ustedes y el apoyo de México hemos logrado su libertad. No tenemos palabras con que expresarles ese agradecimiento, Francisco, la profesora Carmen, su servidor, de estar cada vez periódicamente visitándolos y constatando el apoyo que ustedes nos brindan. Como decía Rodrigo, compañeros, desde hace 3 años hemos acompañado, además de algunos procesos penales, también la representación de los familiares de Edmundo y Gabriel. Hace 2 años, compañeros, se logró una resolución que es histórica en México. Es histórica porque un tribunal federal ha ordenado que se abran los cuarteles militares, los principales cuarteles militares, entre ellos el campo militar número 1 y los cuarteles militares de Guerrero y de Oaxaca, para que dentro de esos cuarteles militares se realice la búsqueda de los 2 compañeros desaparecidos. Se busque por medio de peritos, se hagan exhumaciones y se busque si dentro de esos cuarteles están presos o fueron asesinados y fueron sepultados. ¿Por qué es histórica y por qué es importante, compañeros? Porque si ustedes le han dado seguimiento al asunto de Ayotzinapa, se habrán dado cuenta que el ejército se ha negado no solamente a que declaren las personas, los militares que estaban en Iguala, sino que también se ha negado rotundamente a que se abran los cuarteles militares de Iguala. ¿Por qué? Bajo el pretexto de que no hay un mandato judicial, que no hay ninguna orden judicial que obligue al ejército
a que abra los cuarteles militares. En este caso, compañeros, tenemos un mandato, hay una orden judicial, una orden que no puede ser desobedecida por el ejército, y entonces en las próximas semanas o en los próximos meses vamos a desafiar al ejército. Esto nos va a llevar a una situación sumamente complicada y por eso estamos dando a conocer toda la problemática que se puede venir. El ejército no puede negarse a abrir los cuarteles, no puede negarse a obedecer una orden judicial. Si se niegan, ellos mismos estarían contradiciendo sus propias palabras, pero además estarían dejando en evidencia al propio gobierno. Entonces, compañeros, esto realmente no tiene... no hay un antecedente en México. Es una situación que va a poner a prueba no solamente al sistema judicial, sino también al propio gobierno, en cuanto a que se va a ver si realmente existe la voluntad para que se lleve a cabo la búsqueda. Evidentemente va a ser una confrontación directa con el ejército, no sabemos realmente lo que pueda pasar, pero bueno, puntualmente les estaremos informando. Y sí les pediríamos que mantengan la atención. ¿Por qué? Porque si abrimos los cuarteles militares, también va a ser un paso hacia adelante para que se abran los cuarteles militares y se busque a los 43. Pero también esa resolución, compañeros, ha servido para que otros familiares que tienen desaparecidos por medio del amparo también busquen a sus familiares y no precisamente para que busquen en cuarteles militares. Hay gente que ha sido desaparecida también por policías, por otro tipo por grupos armados ligados al narcotráfico y que actúan en contubernio con las policías y también con los militares. Entonces ahí está lo importante de esa resolución, el que esa resolución la podamos cumplir, el que esa resolución podamos orillar al ejército a que la abra. Esa es la tarea que en las próximas semanas y meses nos va a corresponder llevar a cabo. También, por otro lado, compañeros, refrendar y reafirmar lo que ha dicho Francisco, lo ha dicho la profesora. Hay toda una política de criminalización y judicialización de la protesta social. Se está criminalizando las actividades de los activistas, se les está acusando de delitos graves, de delitos que en México son una situación problemática como es el secuestro. Se les está acusando de delincuencia organizada con la finalidad de encerrarlos en cárceles de alta seguridad. La prueba aquí vivientes, el compañero Francisco, él fue acusado de secuestro y estuvo en una prisión de alta seguridad. ¿Por qué? Por el único delito de defender sus derechos. Para el Estado, la persona que defiende sus derechos, la persona que denuncia las violaciones a derechos humanos, se convierte en un enemigo del Estado. Entonces, compañeros, llamar la atención también. Hemos estado aquí como en varias ocasiones, han sido casos, los últimos que hemos llevado, ustedes tienen la información de que pues a Nacho del Valle lo acusaron de secuestro, a Nestora la acusaron de secuestro, a otros luchadores sociales los han acusado de secuestro. Entonces, las luchas que hemos emprendido en México, no va a ser posible que salgamos adelante si no nos unimos, si no venimos, compartimos con ustedes cuál es la situación y encontramos esa calidez humana y esa solidaridad que siempre nos han demostrado. Gracias, compañeros. ¡Viva los queremos! ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! ¡Viva! ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! ¡Viva! ¡Que viva el Ejército Popular Revolucionario! ¡Viva! ¡Que se muera el pinche Peña Nieto ratero! ¡Que se muera el pinche Peña Nieto ratero! ¡Pinche Peña Nieto traidor! ¡Fuerte! ¡Que se muera el pinche Peña Nieto traidor! ¡Fuerte! ¡Ahí están esos son los que roban la nación! ¡Ahí están esos son los que roban la nación! ¡Ahí están esos son los que roban la nación! Que celebren el 10 de julio el asesinato de compañeros estudiantes y estudiantes en 1972. ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos!
¡Asesinos! Holanda, el volumen es necesario, pero Estados Unidos jamás nos fallarán. Un pueblo indignado jamás nos fallarán. Estamos unidos, viva la revolución. ¡Viva el bien del dinero del pueblo, verdad! ¿Qué están celebrando ahí adentro mientras a nuestros maestros los reprimen? ¿Qué clase de mexicanos son esos que los que nos dieron educación están sufriendo? Pero eso es lo que el consulado es, un nido de traidores, traidores que viven a costa de un pueblo que sufre. ¿Cuánto es el salario mínimo en México? ¿Cuánto ganan los que trabajan en el consulado? Y luego salen llorando que quieren derechos cuando nunca han apoyado a su pueblo. Son una bola de sinvergüenzas, rateros. Esos son los que chingan la nación. Esos son los que chingan la nación. Zapata vive, la lucha sigue. Zapata vive, la lucha sigue. Zapata vive, la lucha sigue y sigue.